¿cómo se pone en práctica la etnoeducación? ¿Cuáles son las metodologías o las herramientas para implementarla en los ecosistemas de aprendizaje? ¿De qué se le echa mano? Lo primero es que usted tiene que tener claro qué es lo que va a enseñar. O sea, los contenidos afros y los contenidos étnicos en general tienen que servir para algo. O sea, ¿qué sentido tiene enseñar historia de la trata transatlántica, por ejemplo? ¿Qué sentido tiene para un niño mestizo conocer esa historia? O para un niño negro. Sí, me parece que el sentido que le demos como docente logra las transformaciones, los cambios en los estudiantes, ¿sí? Lo otro que tenemos que mirar es cómo enseñar eso que venimos enseñando. ¿Qué herramientas? El lugar del maestro. Entonces, la etnoeducación también posibilita que ese lugar rígido, tradicional del maestro cambie, ¿sí? Porque la etnoeducación no ve al estudiante como un sujeto que hay que llenar de contenidos. Sí. No, todo lo contrario. Que es lo que se venía haciendo también con una educación. Exactamente. Entonces la etnoeducación reconoce que usted, estudiante, tiene unos saberes, unos conocimientos, unas historias que son válidas, ¿cierto? Y el lugar del maestro es distinto. Por ejemplo, un maestro que trabaja en una educación, hasta el ambiente escolar de los salones de clase cambia. No es el mismo donde está el maestro adelante y él se pone y él habla y los niños aprenden. No, en la etnoeducación todos los sujetos que están en el aula de clase o por fuera de ella tienen un valor importante. Entonces ahí hay una manera de entender la escuela de manera distinta, una manera de entender al maestro, el lugar del maestro es distinto. El lugar de enunciación del maestro cambia con la etnoeducación, porque la etnoeducación le da posibilidades. Por ejemplo, nosotros acá en Bogotá estamos haciendo una serie de transformaciones. ¿Y qué estamos diciéndole a los colegios? Hay que incluir los estudios afro en las mallas curriculares, en los planes de estudio. Y con ellos, con los docentes, estamos elaborando esa serie de documentos. Y entonces yo planteaba, por ejemplo, una malla curricular en filosofía. Y una de las preguntas que decían era, ¿hay filosofía negra? Claro, porque hay formas de pensar distinto, hay lógicas de mundo distinto, ¿sí? Y entonces yo he planteado una cosa de lo que no se hablaba antes, que tenía que ver con la filosofía yoruba. Ajá. Y la filosofía yoruba te saca pues de esa manera de entender el mundo de manera distinta. Es otra espiritualidad. Es otra forma de pensamiento. Por ejemplo, ¿cómo entiende la filosofía yoruba la naturaleza? ¿Cómo entiende el cosmos? ¿Cómo entiende al hombre? La filosofía yoruba le da vida a todo y como tiene vida se respeta. Entonces los maestros y los estudiantes se han sorprendido. Se han sorprendido porque llega un conocimiento distinto. Claro, sí. Y los estudiantes, claro, por supuesto, venían de una idea de una espiritualidad rígida, donde Dios está en el cielo, inalcanzable. Y vengo yo y les digo, no, está aquí, está en el agua, está en la naturaleza, está en las piedras. Y ellos se han sorprendido mucho y eso ha sido muy bonito. Pues es una maravillosa experiencia y es la que le quiero también preguntar aquí al profesor, al maestro Jaime. ¿Cómo ha puesto en práctica usted con su experiencia como docente, como maestro, en sus comunidades indígenas, esta práctica y con qué herramientas de la etnoeducación? ¿Qué ejemplo nos puede dar? Bueno, en las nuevas pedagogías que se vienen ya desarrollando y colocando en práctica en las aulas,
Recordemos que la educación no solamente está en el aula, sino también está en la familia, en el hogar, está en el caso de nosotros, las comunidades indígenas, en los procesos comunitarios, en una asamblea comunitaria, está en la huerta, está en el río, está en una marcha, Y en una eso ya también minga. es etnoeducación. Eso es etnoeducación, ¿No es cierto? sí. Cuando me dice que está en un río, estamos hablando como un poco lo que nos decía Fanny, es decir, no es la escolaridad entendida desde un salón en clases, sino que los salones cambian para Exactamente. relacionarse con... Está en una eso. minga comunitaria y allí porque se está socializando, se está intercambiando lo que llama diálogo de saberes, está en un ritual. Hoy en día en las aulas normalmente desde preescolar hasta educación superior se hacen ritualidades. Antes no se hacía. Hoy en día las tesis doctorales de maestría, de pregrado en los pueblos indígenas en cualquier universidad se hacen con un ritual, se hacen en lengua propia. Hoy en día en un aula diferencial, puede ser aquí en Bogotá o en Cali, ya se está haciendo con un ritual, se está haciendo con una cartografía social, se está haciendo en una lengua indígena. Profesor, yo le quiero preguntar, y perdóname que le interrumpa un poquito, ¿y cómo han recibido las nuevas generaciones indígenas, por ejemplo, cómo reciben este conocimiento de poblaciones que han nacido pues, en las ciudades, que es el gran reto también, cómo lo han recibido, esas prácticas ancestrales y convocarlos a que se hagan partícipes de esas acciones? ¿Cómo es la respuesta? Yo creo que la respuesta, la recepción no solamente ha sido de los pueblos indígenas. Aquí los mestizos, los afros, los indígenas, los de misma ciudad, los campesinos de origen campesinos. Recuerden, todos descendemos de una sola, de un solo árbol, ¿no? Y todos tenemos sangre afro, indígena, europea, asiática. Entonces, la recepción en las aulas es muy interesante porque hoy en día los niños quieren saber, no solamente los niños, sino los jóvenes, inclusive los nacidos en ciudad, hoy quieren aprender la lengua indígena, quieren saber de su cultura, de su origen, de su territorio y todo eso. Y yo creo que es solamente las nuevas pedagogías o los maestros solamente tienen que mostrar esa ruta para que la niñez empiece a caminar por ahí, la juventud empiece a caminar por ahí. Yo no veo ni rechazo, yo no veo ni eso. Inclusive la universidad, los académicos, los investigadores ya están, creo que es como la nueva era, como ese cambio que se está dando, despacio, eso sí, despacio.